que hemos hecho. Nosotros accedimos a esta solicitud del grupo de colegas y compañeros, que sería inmodesto de mi parte no agradecer a esta universidad las puertas abiertas desde el punto de vista humano que nos han recibido y con ellos estamos conviviendo en el orden profesional. Es un agradecimiento que hago de manera pública y extensivo en este lugar a cada una de las personas que con valor humano y ético nos mantienen por acá. Lo agradezco en público. Gracias, compañeros. La investigación científica, importancia y necesidad para los profesionales de la educación. Debía llamarse esta manera de conversar en la mañana, o sea, esta conferencia, reflexiones sobre la investigación científica. No porque sea una palabra ambigua, sino justamente porque permite que uno, desde la posición que tiene cada uno de nosotros, pues pueda entonces pensar qué he hecho, qué estoy haciendo y qué puedo hacer mejor, que es lo más importante. Pero bueno, hay otra parte que adjetiva la frase central, ¿no?, para los profesionales de la educación. Y quizás alguien, aún porque seamos alguno muy joven o comience en estos áreas profesionales, diga, bueno, esto es solo para las personas de la facultad o departamento de educación. No, es que cada persona que trabaja justamente en una academia, en un instituto, en una universidad, en un colegio, es profesional de la educación y está haciendo educación y está contribuyendo con el sistema educativo del país. A eso me refiero cuando digo profesionales de la educación. Todos estamos educando al pueblo, porque ese es el factor fundamental. Sin ella no se mueve una sociedad, sin la educación. Antes de tratar los aspectos esenciales que constituyen fundamento de la investigación educativa, se hace necesario, compañeros, exponer algunas consideraciones relacionadas con el contexto actual donde ésta se desarrolla, o sea, donde está implicada la propia educación y la investigación. Porque a veces cometemos el error de, cuando vamos a investigar sobre un tema determinado, no investigar qué ha pasado sobre el contexto sociohistórico donde usted va a mover la investigación o el tema investigativo. O sea, serían los antecedentes históricos de un problema para buscar elementos que son problemáticas o regularidades para luego gestar lo que se llamaría un problema científico. Y estamos obviando los antecedentes teóricos e históricos tendenciales y nos hacemos un daño justo en tanto a problema científico al final. No es posible vivir de espaldas a las complejas y contradictorias tendencias mundiales del desarrollo, bajo cuyo compás se mueven las sociedades en todas las latitudes, sin excluir un sistema social. En efecto, aunque avanzamos hacia elementos tales como la democratización, la equidad y la justicia social, resultan con gran frecuencia ilusorias quimeras allí donde es cada vez más creciente la marginalización de grandes sectores poblacionales aportados del derecho a participar en la vida sociopolítica y en los resultados del progreso económico y científico-tecnológico. En igual medida, muchas naciones sufren procesos de fragmentación social, promovida esta por desacuerdos inconciliables y extremismos que, si hacemos una buena fundamentación, serían extremismos étnicos, extremismos religiosos e incluso, los que más laten, extremismos políticos. Simultáneamente aparecen términos como la polarización. Esta polarización que aumenta las distancias entre los países pobres y aquellos que constituyen los polos económicos dinámicos. Existe otro factor importante, la regionalización, esta que fomenta la creación de alianzas eminentemente competitivas y hasta comerciales del ser humano. Coexistiendo ambos fenómenos con otra de las dimensiones, la llamada globalización, no solo de la economía, sino también el comercio, y además de un amplísimo abanico de procesos vinculados con los ámbitos de la política, la cultura y la ciencia. Por ejemplo, en las comunicaciones y la información, la globalización se manifiesta en la creación de redes teletemáticas planetarias. Sin embargo, los expertos consideran
que la expansión y la especialización previstas en este campo para los próximos años conducirán a relegar a la Internet de hoy a los museos de historia, de ciencia y la tecnología, junto con aquel primer Sputnik ruso que tanta falta nos hace ir a ello de vez en vez, y la primera generación de computadoras. Las conquistas de la revolución científica, que en este sentido de mover las láminas a veces uno se pierde, debió haber aparecido en esta segunda parte que voy a mencionar ahora. Las conquistas de la revolución científico-tecnológica en estos ámbitos, así como en la microelectrónica, la biotecnología, la robótica, la ingeniería genética humana, animal y agrícola, la microelectrónica, entre otros, son resultantes, como se ha precisado antes, de la modernidad del hombre nuevo. Mas, en contraposición con los fines utópicos del paradigma, tales frutos que trascienden vertiginosamente a la producción y los servicios no se reflejan por lo general en una mayor calidad de vida para todas las personas. Las disparidades norte-sur, que están muy bien marcadas y son bastante latentes, así como las de orden clasista, que dividen a cada sociedad que tanto nos automarginamos internamente, determinan profundas y galopantes desigualdades. En consecuencia, el mundo sufre graves problemas globales, conectados estrechamente con el mundo de producción imperante y las tendencias del desarrollo antes mencionadas. Estas representan verdaderos desafíos para la humanidad. Por supuesto, cuando digo humanidad, incluyo a las universidades y dentro de ello a la educación que seamos capaces de dar a las nuevas generaciones. La pobreza crítica, el desempleo, la explosión demográfica en el tercer mundo, los conflictos relacionados con los refugiados, la crisis de valores, la degradación del medio ambiente, la violación de los derechos humanos, el debilitamiento del Estado como elemento regulador de los procesos sociales, esencialmente de la economía. Y no digo etcétera porque en el término lingüístico saben que etcétera es o cabe todo o no hay nada. La propia concepción del desarrollo predominante está centrada en factores de tipo económico, como el Producto Nacional Bruto per cápita, y se funda en la riqueza como símbolo de calidad de vida. Hoy resulta evidente que el incremento del potencial económico de muchos países no ha enriquecido la vida de sus ciudadanos. Habría entonces pensar de qué economía a veces nos vanagloriamos cuando el pueblo aún no tiene el plato de comida seguro, la salud a la puerta de su casa y la educación de sus hijos. Es en este difícil contexto donde los profesionales de la educación nos desempeñamos. En él estamos y con él tenemos que lidiar. Es ese nuestro primer reto: cómo prepararnos y cómo preparar a las más jóvenes generaciones para vivir y poder transformar este contexto en función de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En la senda hacia el corazón y al cambio del mismo en la vida material de los hombres y de las mujeres, se puede llegar a pensar que la complejidad de la situación actual cierra todas las alternativas y nos coloca en una encrucijada, que ante la imposibilidad real inmediata de una transformación en el ser social, todo gira o giro en la vida espiritual deviene ilusorio. Sin embargo, me gusta creer en el potencial que encierra la educación en el contexto actual latinoamericano. No la educación entendida desde la perspectiva optimista e ingenua que impera y ha imperado durante décadas, que soñaba con solucionar los problemas estructurales solo a través de la universalización educativa y de su mejoramiento cualitativo, sino como una condición dinamizadora en la medida en que sea capaz de formar en las nuevas generaciones una conciencia crítica y fortalezca su compromiso y participación protagónica en la historia.
que enseña a los jóvenes que detrás de cada una de las cercas o de cada una de las fronteras de la universidad está la vida, y los presupuestos de esta te enseña a conocerlos la propia universidad. Se necesita entonces, como ha dicho el colombiano latinoamericano, los lingüistas sabrán por qué hago énfasis en esta parte, Gabriel García Márquez, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra. Desde esta óptica resulta incuestionable que se impone también un cambio urgente desde el punto de vista educativo, raigal en las concepciones, en las actitudes y en la práctica de la comunidad educativa en su totalidad. Y para ese cambio educativo raigal que impone el contexto en el que nos desempeñamos, se necesita de la ciencia. La ciencia, en el sentido moderno de la palabra, hace su aparición a finales del Renacimiento con el nacimiento de la ciencia experimental dada por Galileo y por Newton, como desposorio entre la filosofía y la experiencia del trabajo, según la expresión de Max Scheler. En nuestros días se entiende por ciencia un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Esta definición no pretende ser exhaustiva, aclaración que hago, ni suficiente, ni abarcadora en su totalidad, sino sencillamente una aproximación a un estudio sobre la necesidad de investigar. Pero a nuestro juicio contiene las notas esenciales de cualquier ciencia a saber. Por ejemplo, el conocimiento racional está especificado en colores azules distintos, que tiene exigencias de método y está constituido por una serie de elementos básicos, tales como sistema conceptual, hipótesis, definiciones. Se diferencia de las sensaciones o de las imágenes que se reflejan en un estado de ánimo, como es el conocimiento poético, y el de la aprehensión inmediata sin que medien razonamientos, como el caso del conocimiento intuitivo. Otra característica importante, el cierto o probable. No es lícito adjudicar a la ciencia la certeza indiscutible de todo el saber que la compone. Al lado de los conocimientos ciertos, la masa de los probables es enorme. Ante todo y ante toda ley inductiva, es enteramente probable, por muy elevada que sea su probabilidad. Está otra de las dimensiones o características o regularidades, porque el idioma español es rico y hay que buscar sinónimos justamente para dejar a un lado el esquema o esquemático pensamiento de que esta es la palabra clásica y única para la investigación. Debemos pensar en algo y reflexionar en algo. Mientras los teóricos estamos imbuidos en la discusión de cuáles son los conceptos a proponer en una tesis de grado, aún el pueblo sigue esperando transformaciones sociales. Aún los niños siguen pidiendo limosna. Aún los hombres no tienen médicos gratuitos. Sigue el mundo desplomándose y los teóricos buscando las palabras clásicas o claves que deben estar dentro de una tesis. Los problemas sociales siguen latiendo y dentro de ellos nosotros, los maestros. Obtenidos metódicamente, puesto que no se adquieren al azar o en la vida cotidiana, sino mediante reglas lógicas y procedimientos técnicos. Sistematizadores, no se trata de conocimientos dispersos e inconexos, sino de un saber ordenado lógicamente, constituyendo un sistema de ideas, a lo que se llama teoría y que algunos investigadores
de los que tienen solo el barniz, o sea, la parte externa del brillo, están obviando últimamente en las últimas tesis. Verificables, las afirmaciones que no pueden ser probadas y que no pasan el examen de la experiencia, como diría Bunge, no entran en el ámbito de la ciencia. Relativos a objetos de una misma naturaleza, o sea, objetos pertenecientes a una determinada realidad que guardan entre sí ciertos caracteres de homogeneidad. Consecuentes con la definición de ciencia asumida, entendemos la investigación científica como una forma especial de actividad humana dirigida conscientemente a la obtención, por supuesto, de conocimientos objetivos sobre la realidad natural y social y sobre la propia subjetividad del ser humano. Es un campo diferenciado y relativamente independiente que puede ser analizado en dos planos. En primer lugar, como proceso, y en segundo lugar, como resultado. En el plano procesal tiene lugar la búsqueda intencionada, metódica, consciente, sistemática y planificada de un resultado o fin consciente: la producción de nuevos conocimientos. Estos conocimientos, aunque parten de la práctica de la realidad y se verifican, por supuesto, en ella y solo a través de ella, no existen de forma aislada e independiente, sino que se integran en cuerpos de conocimientos estructurados en los marcos de la teoría científica. Otros elementos que no debemos perder de vista en la investigación científica están relacionados con que a lo largo de la historia el conocimiento científico, la ciencia misma, han estado en manos de las clases dominantes, algo que no puede perder como perspectiva quien investiga un tema de investigación, por supuesto. De masas dominantes, productoras y generadoras de ese conocimiento, y también como usufructuarias, con amplias posibilidades de emplearlo no solo en beneficio propio, sino como una poderosa arma de control y manipulación, de domesticación de los oprimidos, como diría Paulo Freire. Indudablemente, conocer es poder. Por eso hay que enseñar al pueblo, para que tenga sus espacios dentro del pueblo. Y no solo el conocimiento hace libres a las personas por cuanto potencia la actuación consciente en correspondencia con las leyes y regularidades que determinan la vida en la naturaleza y en la sociedad. Al mismo tiempo, el saber, que ha sido siempre atesorado por las élites y encerrado en los monasterios y en muchas universidades, se ha ido erigiendo en el único conocimiento legítimo y valedero, separándose de los problemas de la vida cotidiana. Se menosprecian los saberes y las experiencias que acumulan las personas y se desvirtúa el rico caudal de la sabiduría popular. Los problemas de la ciencia no son, por tanto, ajenos a las opciones ideológicas. La forma en que se hace ciencia, sus fines, el empleo de sus logros y el espíritu mismo de la actividad científica responden siempre directa o indirectamente a una filosofía del mundo y del ser humano, y sobre todo a una postura ética. Reflexionemos ahora sobre los componentes y funciones de la actividad científica, pues desde ellos se comprenderá mejor cuán importante y cuán necesario es para el profesional de la educación la investigación científica. Comencemos, pues, por los componentes. Que acá tengo el doble clic. En primer lugar, el hecho científico, al ser un resultado de investigación, cumple
entonces una función histórica en el proceso del conocimiento, ya que sirve de punto de partida para la elaboración de teorías. Estoy hablando de los hechos científicos, porque el hecho científico es un grupo especial de juicios, es un grupo especial de proposiciones que señalan una relación o señalan un dato empírico obtenido como resultado de la observación, del experimento, del resumen estadístico de un fenómeno o de un grupo de fenómenos reales. Todo lo cual le proporciona un alto grado de objetividad al contenido de estos juicios científicos, al eliminar lo causal y subjetivo en los datos empíricos registrados y expresar exclusivamente las cualidades comunes y fundamentales existentes en los fenómenos de la realidad. Existen también los métodos científicos. Justamente, los métodos científicos habría que hablar del método científico a partir del hecho de que existen los de nivel teórico, todos los de nivel empírico y los estadísticos son parte de los llamados métodos científicos a utilizar. El hombre puede aproximarse a un mismo hecho o fenómeno bajo distintas formas y bajo distintas motivaciones. Un ejemplo de ello pueden ser las distintas formas con que el ser humano actúa frente a un paisaje. Podrá extasiarse frente a él, podrá mover por la emoción estética que le produce ese paisaje, podrá interpretarlo como un escenario de la creación divina o podrá captarlo con mente fría, y es un mismo hecho científico para analizar sus componentes minerales, para analizar sus componentes vegetales, podrá tomarlo como parte de un conjunto geográfico o como un conjunto geopolítico y así sucesivamente. Es decir, hay distintas formas y procedimientos de conocer la realidad, de observar o analizar un objeto o un hecho. En forma muy esquemática podemos establecer tres grandes vías para las que se llega más comúnmente al conocimiento de una realidad: el sentido común o conocimiento empírico, el pensamiento mágico y, por supuesto, el método científico. Este es el que se basa en la observación sistemática de la realidad, en su medición, en el análisis de sus propiedades y de sus características, en la elaboración de hipótesis de interpretación y en su comprobación, en la formulación de alternativas de acción o respuestas. A través del método científico, el ser humano llega a elaborar o producir ciencia a medida que la humanidad avanza en el tiempo y, por supuesto, en el espacio. Esta produce más conocimientos, más ciencia acerca del mundo que nos rodea. La teoría científica. La teoría científica constituye una síntesis generalizadora de los conocimientos que se poseen sobre determinada esfera de la realidad donde está el investigador y el contexto en general. La teoría científica está sujeta a desarrollo. La teoría debe construir y constituir un sistema lógico coherente que se caracterice por la precisión y la claridad de sus proposiciones, en que a partir de los principios y leyes teóricas se infieran y expliquen las formulaciones empíricas particulares. O sea, siempre un fundamento teórico es evidente y obligatorio en una fundamentación de una investigación determinada. Existe una estrecha relación entre la práctica y la teoría. Es la práctica pedagógica, esta que todos los días tenemos, todos los que entramos a un salón de clases, todos los que estamos en un ambiente, seamos ingenieros, enfermeras, informáticos, pedagogos, todos actuamos sobre la base de una teoría y una práctica pedagógica, porque estamos sobre la teoría más humanista que existe, la didáctica como arte de enseñar a los que necesitan de un aprendizaje. Por lo tanto,
Todos estamos convocados a aprender y enseñar a los demás. La teoría científica, a partir de la relación que se establece entre la práctica y ella, es la práctica pedagógica esta, a la que yo hacía referencia, la que nos ofrece los datos, la que nos ofrece las informaciones extraídos y procesados con métodos científicos que permiten obtener los conocimientos que se integran en la teoría científica, que se contrasta y transforma la realidad de donde partió el ciclo. La presencia de contradicciones lógicas en el seno de una teoría afecta su valor noseológico y, por supuesto, la posibilidad de verificación empírica. De una teoría autocontradictoria se puede derivar una secuencia variada de proposiciones, tanto verdaderas como falsas, que no pueden ser sometidas a contrastación empírica rigurosa, ya que cualquier dato puede ser una evidencia empírica favorable para este sistema teórico. De igual modo, la vaguedad, por supuesto, en las formulaciones hace que la teoría sea insensible, por supuesto, a la teoría e imposible de comprobar dónde, en la práctica científica. La consistencia lógica interna que tiene una teoría como sistema de conocimientos, a la cual constantemente el investigador tiene que ir a beber por una obligación científica, es una condición necesaria, pero no suficiente para que la teoría sea verdadera. Es posible encontrar sistemas teóricos lógicamente coherentes y, sin embargo, ser falsos, ya que estos no proporcionan entonces un reflejo adecuado de la realidad. Esto implica que en él, por supuesto, en el llamado proceso de verificación de una teoría, después de revisar su coherencia lógica interna, es necesario someterla a la comprobación empírica en la práctica social, en la práctica cotidiana, donde están inmersos los investigadores. Aparece otro elemento, como parte, por supuesto, de todo este entramado de la actividad científica, y me refiero a las funciones que tiene la propia actividad científica. En primer lugar, describir, como una de las primeras funciones que cumple una ciencia determinada en su decursal histórico, es precisamente describir la realidad, y tiene puntos de contacto inherentes y lógicos en toda la teoría que debe asumir ¿quién? El investigador sobre el tema que está trabajando. Esta función marca un momento necesario en el proceso del conocimiento científico, donde las técnicas y métodos se aplican a la recopilación de datos y hechos y a establecer generalizaciones empíricas. La función de describir la realidad predomina en los estados embrionarios del desarrollo de la ciencia, donde todavía no están lo suficientemente desarrollados su sistema teórico y sus principios metodológicos. A su vez, la función de describir de lo real se conserva ¿dónde? En la ciencia, en sus estadios ulteriores de una madurez teórica que se alcanza, por supuesto, al ser sistemático en la propia descripción, como un momento noseológico importante que sirve de base al cumplimiento de las restantes funciones. En este caso, explicar, que por supuesto se refleja mediante generalizaciones teóricas, o sea, entramos en los detalles ahí de los principios, las leyes, los conceptos, las propiedades y regularidades esenciales y estables de los fenómenos, así como los factores causales que lo determinan. El predecir, justamente cuando el investigador se sienta a gestar ideas sobre una problemática que externamente ha observado y está sintiendo, lo hace suyo, comienza entonces a predecir, porque es la explicación de la realidad. Las generalizaciones teóricas permiten a la ciencia cumplir la función de predecir los comportamientos futuros de los fenómenos, es decir, establecer pronósticos
dentro de determinado límite de probabilidad. Y por supuesto, aparece entonces algo inmediato, real, y que soy de la opinión necesario de tener en cuenta cuando vayamos a evaluar una tesis de grado, sea o del pregrado o sea del posgrado, diplomado, maestría y doctorados, en ese orden. Justo porque se necesita transformar ¿qué cosa? La realidad a partir de los resultados científicos y teóricos. Pero cabe preguntarse entonces, ¿dónde estaría el aporte teórico a lo que usted ha ido investigando? ¿Dónde está la novedad científica sobre algo que ya tiene antecedentes históricos? ¿Y dónde está su aporte práctico desde el punto de vista de la novedad científica que usted arroja en su investigación? Porque para poder realizar la actividad científica en todo su entramado hay que cumplir con estos componentes y con estas funciones en un orden lógico del pensamiento. La transformación viene siendo el cierre, si no absoluto, final de un proceso que usted ha descrito, explicado, ha predicho y por supuesto colabora en la transformación del contexto. Habría que preguntarse entonces a los investigadores con una urgencia muy grande: ¿dónde está la novedad de tu tesis? ¿Dónde está tu aporte teórico, científico y metodológico a una teoría que existe? ¿Y dónde está entonces tu aporte a lo práctico para transformar el medio o el mundo o el entorno donde has investigado? Porque si no, seguimos cayendo en la repetición de la teoría que está necesitando de una práctica contextualizada con urgencia para transformar el mundo donde están los hombres como seres humanos en peligro de extinción. Por eso vamos ahora a precisar el objeto de estudio en las investigaciones educacionales. Dentro de una universidad donde existe también la diversidad de conceptos, la diversidad de funciones, la diversidad de profesiones, justamente existe o hay un elemento común entre todos: la educación. Desde el principio estoy reiterando que todos estamos investigando sobre la base de una educación que estamos desarrollando. Por lo tanto, habría entonces que pensar, que entender por investigación educativa. Como proceso social, o sea, de carácter social, de educación, constituye un poderoso medio para satisfacer las necesidades humanas. Es, como planteamos anteriormente, un satisfacer sinérgico. Ella permite crear las condiciones para que el hombre desarrolle capacidades, para que el hombre desarrolle conocimientos que le permitan a este hombre nuevo que tenemos en las aulas de esta universidad, por supuesto, participar en el desarrollo y la transformación del entorno educativo donde está ubicada la universidad. Y para poder entonces contextualizar la visión y la misión que tiene la Universidad de Ciencias y Humanidades. No es para que nuestros alumnos repitan la teoría que de hecho está en las páginas impresas de los libros y en las páginas digitales de la Internet. Y entendemos entonces por investigación educativa que es el proceso de búsqueda mediante el método científico de conocimientos esenciales en el área de la educación que aporten alternativas de solución a los problemas pedagógicos. Porque dentro de una institución educativa los problemas son educativos y los problemas son pedagógicos, desde las diferentes alternativas, estrategias, métodos, funciones y carreras. ¿Cuál es el objeto de estudio de la investigación educativa? Como centro, la educación, que es un proceso social
del cual todos somos partícipes activos, por lo que tiene un carácter muy complejo y de hecho multifactorial. Ahí intervenimos todos los que trabajamos de una forma u otra en cada una de las especialidades de la propia universidad. ¿Para qué se investiga en la universidad? ¿Para qué se investiga desde el proceso social llamado educación? Para resolver problemas, pero para resolver problemas que tienen un adjetivo determinado y consistente. ¿Problemas de qué tipo? Concretos, insertos en problemas globales a fin de transformar la realidad educativa, contribuir así al desarrollo humano y mejorar, por tanto, la calidad de vida. Nosotros tuvimos la experiencia rica de estar en un momento en que se estaba haciendo acá la entrega, el resultado de los proyectos investigativos, y observamos cuánta riqueza hay en cada uno de esos proyectos de investigación desde la UCH. Pero voy a poner, por ejemplo, una parte que yo vi, porque la primera yo llegué un poco tarde, en tanto a el grupo de salud. Y alguien se preguntará entonces, si me está preguntando o me está haciendo reflexionar, ¿para qué se investiga en educación? Justamente para transformar y enriquecer la educación sanitaria ¿de quién? Del pueblo. Y eso es cultura, y eso es educación. De hecho, entonces, para resolver los problemas concretos que el grupo de investigadores del área de salud estuvieron y encontraron insertos en un cerro, en una zona que no recuerdo exactamente el nombre, pero ese problema de ese cerro justamente es un problema que está insertado en los problemas globales del mundo, y hay que transformar desde ese proyecto esa realidad educativa que existe en aquel lugar y contribuir así, de esta forma, a desarrollar, por supuesto, la parte humana del grupo de personas que componen aquel grupo social y mejorar, por tanto, la calidad de vida. ¿Por qué las investigaciones educativas contribuyen entonces al desarrollo humano y cuál es su relación con la calidad de vida? Habría que pensar entonces, profesores, en tanto, ¿cuál es el banco? ¿Cuál es el centro de problemas que ha diagnosticado la Universidad de Ciencias Informáticas en el contexto donde está enclavada ella? ¿Cuáles son los problemas culturales? ¿Cuáles son los problemas políticos? ¿Cuáles son los problemas de salud? ¿Cuáles son los problemas educativos? ¿Cuáles son los problemas que le interesan al contexto social donde está ubicada la universidad, que sean transformados y que de hecho respondan a la misión y a la visión que tiene esta universidad? Sobre la base de esa respuesta tendríamos entonces la respuesta de por qué la investigación educativa desde la UCH contribuye al desarrollo humano de su población, de su entorno, de su comunidad, de su contexto, que es parte del Perú y parte entonces del mundo globalizado, donde está el Perú y está la UCH. ¿Y cuál es la relación que guarda esa investigación con la calidad de vida? A partir del hecho de las características que mencioné, y la última, la transformación. Por eso entonces, dentro de los proyectos habría que pensar en 2 o 3 principios que aún nos faltan, porque hay que ir ganando en ello, porque el conocimiento no está completo, el conocimiento no es absoluto, se va enriqueciendo en la medida que dialécticamente la sociedad se va transformando y el hombre va enriqueciendo esa transformación. Entonces, cada proyecto y cada tesis debe responder: ¿cuál es tu aporte al contexto y a la transformación social? ¿Qué arrojó y qué resultados provocan? Y hay que enumerarlos, escribirlo para poder graficarlos y, por supuesto,
demostrarlos. ¿Cuál es la novedad científica sobre la base de la teoría que tú estás abordando? Porque las ciencias ya están. La ciencia tiene su objeto, tiene sus principios, tiene sus categorías, tiene sus leyes. Y uno modestamente le aporta, uno modestamente transforma, uno modestamente contribuye con el desarrollo de esa propia ciencia. Nosotros hemos querido de esta manera buscar, a partir de algunos elementos medulares, en qué consiste la investigación. Y algunos dirán, bueno, yo esperaba encontrarme con la estructura de una tesis de grado. Y eso no es investigación. Eso es una de las salidas de una investigación. Por lo tanto, la investigación está latente en el contexto socio-histórico-cultural de una nación. ¿Y quiénes tenemos entonces la misión? Los que estamos justamente frente a un grupo de personas, nuestros jóvenes ávidos de aprender, pero aprender la realidad, aprender sobre el contexto donde viven y enseñarles, porque están ávidos de eso, a transformar desde un juicio crítico, valorativo e independiente. Les agradezco, por supuesto, la atención prestada. Nos podemos encontrar en cualquier momento y podemos entonces polemizar sobre la base científica. Pero la realidad humana nos está diciendo que debemos salvar a la humanidad. Gracias. Agradecemos con fuertes palmas al doctor Alejandro Cruzata por la conferencia que acaba de meter en este instante. Muy bien, continuamos nosotros con la actividad programada. Nos hemos dado cuenta, como señalaba el doctor Cruzata, que el eje en la universidad, uno de los ejes fundamentales, es la investigación. Nuestra institución se ha caracterizado en el tiempo en ser una institución que siempre ha apostado por la investigación y por tratar de una u otra manera de aportar en el ámbito educativo. Muy bien, la universidad no se queda atrás y seguimos apostando nosotros por la investigación. Y queremos comunicarle que nuestra universidad ha programado un diplomado de investigación científica en modalidad virtual. Este diplomado de investigación científica, que todos tienen en sus manos el díptico que les acaban de entregar, es un diplomado que se va a dictar desde el mes de abril hasta el mes de septiembre de 2012. Decíamos nosotros hace un buen rato que una característica que debe de tener el docente básico de la universidad, de todo docente en general, de todo profesional, es la investigación. Y nuestra universidad, con mayor razón todavía, justamente debe caracterizarlo la investigación. La investigación debe ser el eje que gire, sobre el cual, en torno al cual gire todas las actividades que realice como profesional en los diferentes ámbitos, ya sea en los ámbitos de las ciencias humanas, de las ciencias contables, de las ciencias de la salud, de las ingenierías y tecnologías, ¿no? En todos los ámbitos de la investigación debe estar presente. Entonces, este diplomado en investigación científica justamente tiene que ver con lo que tenemos nosotros como eje en la universidad: buscar que nuestros docentes se potencien, buscar que nuestros docentes se preparen en el ámbito investigativo. Como ha señalado también el doctor Cruzata, la investigación no es solamente aquello que está centrado en la presentación de las tesis. La investigación es mucho más que eso. La investigación está en cada momento, cada vez que nosotros de una u otra manera queremos plantear alternativas para enfrentar un problema que se presenta en la realidad. Este diplomado virtual, que tiene una duración de 6 meses, va a estar, y las clases virtuales van a estar dictadas. Tenemos al doctor Ramón Pérez Justes de España, al doctor Arturo Galán González de España, a la doctora Dalila Andrade de Oliveira de Brasil, al doctor Jarva Santos Vieira de Brasil, al doctor Álvaro Moreira Hipólito de Brasil, al doctor Alejandro Cruzata Martínez de Cuba, al doctor Luis Piscoya Hermosa del Perú y al doctor Raimundo Prado Redondez también del Perú. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos un staff de profesionales, de investigadores de primer nivel, que justamente se van a encargar de preparar y dar las pautas necesarias para que nuestros docentes puedan ya sumergirse en este ámbito de lo que es la investigación. Además, les recordamos de que este diplomado consta de los siguientes módulos. El primer módulo
bases epistemológicas de la investigación científica. El segundo, la investigación y el método científico. Tercero, planificación de la investigación. Cuarto, análisis e interpretación de datos. Quinto, diseño y validación del instrumento de corrección de datos. Y sexto, protocolo e informe final. Esos son los 6 módulos de los cuales consta este diplomado que se va a dictar aquí en nuestra universidad. Les comentamos también de que ya la inscripción está abierta y para nuestros docentes, los docentes aquí de la universidad, el costo es de 600 soles. Se le va, con la peculiaridad que se daría el pago de 100 soles mensuales. Para los docentes de la universidad, simplemente